Continuamos con las frecuencias, tablas de frecuencias, conocidas también como tablas de distribución de frecuencia. Decir que se puede hacer tablas de distribución de frecuencias para datos sin agrupar y tablas de distribución de frecuencias para datos agrupados. En esta ocasión vamos a hacer el llenado de un ejemplo de cada tipo o cada caso, y posteriormente vamos a ver el procedimiento de construcción para una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. En el caso de los datos sin agrupar, no es necesario hacer un procedimiento más que el de ordenar y ubicar en la tabla como la queremos presentar. En este caso vamos a tomar estos datos de ejemplo y vamos a tomar este formato en el que la variable es el número de intervenciones que han realizado los bomberos en un mes, y todos estos datos son cada uno de ellos son las intervenciones que han realizado en un mes. Si esos datos los queremos elaborar o presentar en una tabla de datos, a la que vamos a llamar tabla de frecuencias, lo primero que tenemos que hacer es verificar todas las posibles respuestas que hemos obtenido. Y como podemos ver, está el 0, que es el mínimo valor, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y aparece un 6. 7 ya no aparecen. Entonces todos los posibles resultados los vamos a colocar en la primera columna: 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. En este caso, esta columna de recuento que nos tira este recurso es la misma n sub i, que ya hemos definido nosotros también como la frecuencia absoluta simple. La n mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, f minúscula la frecuencia relativa y f mayúscula la frecuencia absoluta relativa. Este porcentaje es presentar este mismo valor o en porcentaje, pero no vamos a tomar en cuenta en este caso esta columna ni esta, o más bien que estas dos serían lo mismo. Para poder empezar a hacer una vez que tenemos el formato y todas las posibles respuestas acá, para poder llenar estas columnas, vamos a contar cuántos ceros hay en este listado de números de todas las posibles respuestas. Si empiezo, veo 2, 1, etcétera, busco y aquí hay un 0, sigo y ya no hay más 0. Entonces aquí voy a poner que solo hay un 0 encontrado. Luego, unos. Vamos a buscar cuántos unos hay. Y hay 1, 2, 3, 4, 5 unos. Y así sucesivamente completamos la tabla buscando cuántos hay de cada caso: 2, 3, 4, 5 y hasta 6, que son todas las posibilidades que aparecen. Es así que vamos a completar, y aquí tendríamos 3 y 1. Para corroborarlo, pues solo es de verificar si efectivamente aparecen 8 3, 7 4, 3 5 y un 6 en este listado. Esto de aquí podemos repetirlo, pero esta columna está de más, la podemos ignorar u omitir. Entonces, continuando la construcción, lo que más cuesta es, como les decía, estas dos columnas. A partir de estos datos podemos construir el resto de columnas. La acumulada en este caso se toma el mismo valor de acá. La siguiente sería la suma de estos dos, o estos dos, que es equivalente. Luego tendríamos la suma de estos dos, va a dar el resultado de acá. 11 más 8 nos daría 19. Luego el siguiente dato sería 19 más 7, que sería 26. El siguiente, que sería 26 más 3, 29.
y 29 más 1, 30, y efectivamente nos tiene que dar lo mismo que la suma. Ya este recurso nos tira la suma. Ahora vamos con las frecuencias relativas simples, que sería dividir esta columna, la n minúscula, cada uno de los valores, entre 30. Entonces aquí va a ser 1 entre 30, nos da 0.03, que sería el 3%. Lo podemos escribir en decimales. En este caso lo voy a escribir como porcentaje, porque también es posible, pero si fueran en decimales tendría que poner 0.03. El otro sería 5 entre 30, el 17%. En este caso, que es el mismo valor, pues el mismo resultado va a tener acá. Luego el 8 entre 30 da 27%. El siguiente sería, pues aquí voy rellenando, pero efectivamente usted puede revisar los valores si coinciden con los cálculos en una calculadora. Y aquí nuevamente el 3%, que coincide con el primer caso, que es de 1 acá, los mismos porcentajes. Si tuviéramos decimales aquí nos daría 1, pero así en porcentajes esto debería de ser 100. Las acumuladas ponemos el mismo valor acá, estamos utilizando porcentajes, podrían ser decimales, como les repito. Luego tendría 20%, luego tendríamos 37, que sería la suma de estos dos. La suma de estos dos, 54, 60. En este caso nos da 64, pero por los decimales nos tira un aproximado de 63. El siguiente nos da 87 de aproximado también. Aunque aquí no lo vemos porque no hemos utilizado los decimales, sino que solo dos dígitos para el porcentaje. No se pareciera que es 86, pero con los decimales da 87. Eso se puede verificar efectivamente en Excel si lo pueden trabajar y van a ver todos los resultados. Si seguimos esa lógica de utilizar todos los decimales, pues entonces van a estar esas variaciones. Son errores nada más de las aproximaciones, pero en ese caso no hay ningún problema que se den esas variantes. Procurando siempre que se cuide que no se vayan a equivocar en los cálculos. Y ahí está completa la tabla de distribución de frecuencia. Esta solo es querer sacar en porcentaje estos valores, pero no la vamos a utilizar. Continuamos con otro ejemplo, que sería en este caso una variable, una tabla de distribución de frecuencia para datos agrupados. Aquí ya nos agrupa las posibilidades, es decir, nos dice cuáles son los intervalos que vamos a utilizar. En este caso, y como lo veremos posteriormente, necesitamos sacar un punto medio. En este caso le llaman C sub I. Nosotros le llamaremos en su momento como otra simbología. El recuento nos habla de la misma frecuencia absoluta simple, así de que estas dos columnas son lo mismo. Y a partir de aquí pues sería el cálculo tal como lo hemos hecho para el caso de la tabla anterior. ¿Cómo vamos a hacer los cálculos? En este caso, primero vamos a sacar el punto medio. El punto medio se obtiene de sumar estos dos valores y dividirlo entre 2. Y para este caso nos daría 52.5. Si yo pongo aquí los valores, yo esperaría que ustedes puedan hacer la comprobación en la calculadora, porque ya les estoy diciendo o explicando cómo se sacan estos datos. Este sería 55 más 60 entre 2,
que sería 57.2. El siguiente sería 62.5, 67.5, 72.5, una vez que tenemos los puntos medios, esos se van a utilizar cuando hagamos el polígono de frecuencia. Por el momento solo hacemos el cálculo. El recuento y este van a ser los mismos valores, así que omito este y lo vamos a utilizar acá. Para sacar los valores, aquí lo que tenemos que hacer es contar cuántos de estos datos que tenemos aquí caen entre 50 y 55. Según cómo están los símbolos, el corchete significa que sí tomamos el 50 y el paréntesis que no lo tomamos. Entonces, en este caso, vamos a agarrar los valores desde 50 hasta 54 porque tenemos valores enteros. La variable es las pulsaciones cardíacas por minuto. Esa es la variable. Tenemos 40 datos. Si empiezo a hacer el recorrido, tendría 56, está fuera de este límite, entonces no lo cuento acá. 56, 66, todo eso no, entonces 50 sí va. 1, 2, 3. Sigo buscando. 4, 5, 6, 7. Hay 7 datos si busco entre 50 y 55, sin contar el 55. Bueno, vamos a corregir porque aquí me sale que hay 8 datos. Volvemos a revisar. Este no, este sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces hay 8 datos. Buscando de la misma manera para cada intervalo, el siguiente me da 3, 2 y llenando pues toda la columna son estos valores. Al sumar nos debe de dar 40. Hay que verificar ese valor que de 40. Nos vamos a seguir avanzando y aquí en las frecuencias acumuladas el primer dato solo se toma. Igual, luego el siguiente sería la suma de esos dos. El siguiente la suma de estos dos. Y así. Y 40. Vemos que coincide tal como debe de ser. La F minúscula acá va a ser 8 entre 40. Para este caso vamos a utilizar todos los decimales que nos da el cálculo. Entonces tendríamos 8 entre 40 da 0.2. 3 entre 40, 0.075. Si seguimos de esa manera, si sumamos y verificamos, nos va a dar 1. Si queremos calcular las acumuladas, las frecuencias relativas acumuladas, el primero solo lo ponemos. El siguiente sería 0.275. El tercero. Vamos sumando y pues al final la suma de 0.9 más 0.1 da 1, justo como debe de ser deben coincidir. Si lo sacamos en porcentaje,
aquí tendríamos 20%, aquí 7.5%, 5%, 17.5%, 17.5%, 10%, 12.5% y 10%. Esos porcentajes tendríamos, y eso convertido en porcentaje, pues también lo pueden trabajar.